Sistemas puesta a tierra. Para dar origen a un sistema de puesta a tierra requiere no solo de la ejecución física de una instalación, sino que también se debe tener presente la forma en que el terreno interactúa con los electrodos de puesta a tierra. Electrodos. Los electrodos son varillas generalmente de cobre que sean resistentes a la corrosión por las sales de la tierra, que van enterradas a la tierra a una profundidad de 3 metros para servirnos como el elemento que nos dispara la corriente en la tierra en caso de alguna falla de nuestra instalación o de alguna sobrecarga. Tipos de electrodos. Existen diferentes tipos de electrodos entre los cuales tenemos electrodos de placa. Serán placas de cobre de hierro de al menos 4 milímetros de grosor. Una superficie útil nunca inferior a 0.5 metros cuadrados. Se colocarán enterradas en posición vertical, de modo que su arista superior quede como mínimo de 50 centímetros bajo la superficie del terreno. En caso de ser necesario varias placas, estas se colocarán separadas a una distancia de 3 metros. Electrodos horizontales. El electrodo horizontal es un conductor de cobre desnudo, enterrado de forma horizontal en una zanja de 50 centímetros mínimo de profundidad. Se pueden hacer varias configuraciones, pero la más utilizada es la línea recta. Su principal inconveniente es que la excavación es muy costosa. Electrodos vertical. Los electrodos verticales presentan muy buenos resultados aún en terrenos de poca conductividad, ya que son capaces incluso de mejorar con el tiempo las propiedades eléctricas del terreno de forma natural y sin utilizar ningún tipo de elemento perjudicial para el medio ambiente. Electrodos picas. Pueden estar formadas por tubos de acero cincado de 60 milímetros de diámetro mínimo o de cobre de 14 milímetros de diámetro y con unas longitudes nunca inferiores a los 2 metros. En el caso de ser necesarias varias picas, la distancia entre ellas será al menos igual a la longitud. Mallas metálicas. Están formadas por electrodos simples del mismo tipo unidos entre sí y situados bajo tierra. Estas mallas es muy utilizada en las subestaciones eléctricas, ya que reduce el riesgo de descargas. Barras químicas. Son un sistema de puesta a tierra de ultra baja impedancia diseñado para sistemas de protección contra descargas atmosféricas, sistemas de disipación de sobretensiones y corrientes transitorias, prevención de accidentes por corrientes transitorias y cargas estáticas. Para lograr los requerimientos de seguridad de puesta a tierra, D. Torres de telecomunicaciones y antenas de transmisión de microondas, líneas de transmisión y de distribución, subestaciones y generadores de potencia, entre otros. Electrodo en espiral. El electrodo en espiral es un cable de cobre desnudo en espiral de diferentes diámetros y enterrados a diferentes profundidades para hacer contacto con las diferentes capas de la Tierra. Método de resistencia. Existen varios métodos de medición de resistencia de tomatierra. Entre ellos tenemos el método de los 3 puntos o triangulación, el cual puede ser utilizado en algunos tipos de sistema de tierra. Método de los 3 puntos o triangulación, en donde X es igual a la resistencia de puesta a tierra buscada. A por B, la resistencia de los otros dos electrodos conocidos. Método de los 3 puntos o triangulación. Este método consiste en enterrar 3 electrodos, A, B y X. Se disponen en forma de triángulo y se debe medir la resistencia combinada de cada par, X más A, X más B, A más B, siendo X la resistencia de puesta a tierra buscada, A y B, la resistencia de los otros dos electrodos conocidas. Las resistencias en serie de cada par de puntos de la puesta a tierra en el triángulo será determinada por la medida de voltaje y corriente a través de la resistencia. Así quedan determinadas las siguientes ecuaciones. Este método es conveniente para medidas de resistencia de las bases de las torres, tierras aisladas con varilla o puesta a tierra de pequeñas instalaciones. No es conveniente para medidas de resistencia bajas como las de las mallas de puesta a tierra.
de subestaciones grandes. El principal problema de este método es que A y B pueden ser demasiado grandes comparadas con X. A y B no pueden superar a 5X, resultando poco confiable el cálculo. Método de resistividad. Medición de la resistividad del terreno. La resistividad del terreno es de importancia decisiva en el diseño de una puesta a tierra, y la única forma de conocerla con exactitud es mediante medidas directas de campo. Se considera al terreno formado por capas, estratos homogéneas, de resistividad uniforme y espesor fijo. Terreno multiestratificado. Configuración de electrodos para medida. Una configuración básica de medida es la configuración de Schlumberger. En la figura anterior, los 4 electrodos tipo barra corta se ubican en línea recta, cada par, potencial y corriente, simétricamente ubicados con respecto al centro de medición elegido. Los electrodos se ubican a distancias relativamente grandes comparadas con la profundidad del enterramiento, de modo de suponerse a estos como fuentes puntuales de corriente. Esta configuración conduce a la determinación de una resistividad aparente, que se define como aquella correspondiente a un terreno homogéneo en el cual, para la disposición dada de electrodos e igual magnitud de corriente inyectada al medio, se produce una misma elevación de potencial medida en el terreno no homogéneo, siendo S la separación entre los electrodos de potencial y L la distancia del centro de medición a cada electrodo de corriente. La resistividad aparente medida es El comportamiento de polo a tierra con la separación de los electrodos proporciona una guía para la determinación de las características de la resistividad del terreno.